Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar por acá. ¿Cómo les va? Cuéntenme si me escuchan bien. Em, bueno, cuéntenme cómo les ha ido. Y el día de hoy vamos a tener nuestra clase 3 de física. Es la última clase de física que vamos a tener.
Pues aparte la del repaso, pero ese repaso es de ciencias naturales. Entonces vamos a presentarla de una vez por acá. Listo. Ya saben, cuéntenme cómo me les ha ido, si han encontrado alguna sugerencia nueva para las clases, los cursos, la plataforma. Recuerden que pues finalmente ustedes son quienes nos ayudan a construir mejores cursos, mejor plataforma y demás. Bueno, hoy de pronto hay algunas cositas que nosotros vimos cuando tuvimos el vacacional. Recuerden que como ustedes son del en vivo, cualquier nuevo producto que tengamos en Aulatec, pues básicamente ustedes lo probarán porque pues sí, ustedes pagan como una licencia que dice, bueno, esto y lo que salga. Y ahorita el 24 empezamos con el intensivo. Pueden asistir a él. Algunas clases les tocará verlas grabadas porque se cruzan con sus horarios, pero pues nada fuera del otro mundo. Listo. Entonces vamos a mirar hoy todo lo que son gráficas de energía, ya vimos algunas, circuitos y eventos electromagnéticos, ondas sonoras y termodinámica. Entonces empecemos de una vez con la pregunta número uno. A ver cómo nos va con esto. Tin, tin. Bueno, vamos a ver. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que recordar acá, esperen que siguen entrando. Listo, lo primero que tenemos que recordar acá, porque ya lo vimos, es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, si la fuerza es constante, la aceleración será constante. Vamos a dejar eso por acá, ¿cierto? Entonces acá nos hablan de que tenemos una fuerza constante, por lo tanto, la aceleración va a ser constante.
Descartamos entonces la opción A, descartamos también la opción C. Entonces tenemos aceleración constante y aceleración constante. Ahora, ¿la aceleración va a tener un comportamiento lineal o un comportamiento parabólico? Listo. Entonces acá básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Es recordar que la energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, acá que podemos concluir, la gráfica de energía cinética tendrá la misma forma que la gráfica de velocidad al cuadrado, o más bien de b cuadrado. Listo. Va a tener la misma forma, la misma gráfica. Listo. Entonces, acá este lo vamos a poner acá. Entonces vamos a ver lo siguiente. Primero, ¿cuál es la gráfica de velocidad? ¿La aceleración cómo es? ¿Quién me dice? ¿Cómo es la aceleración? Constante. Hacia arriba. Constante. Constante. Ajá, o sea, tiempo elevado Al cuadrado. Al a la cuadrado. cero, a la cero, a la cero. Sí es claro por qué. Porque si es una constante es tiempo elevado a la cero. O sea que la velocidad, ¿qué tipo de gráfica tendrá? Directamente. Proporcional, sí, una lineal, una lineal. O sea que Sería la una velocidad, línea recta ajá, la velocidad sería tiempo a la que. a la uno. Exacto. Entonces yo digo, bueno, perfecto. Ahí ya empezamos a verlo. Mi velocidad va a tener una forma de tiempo a la uno, una línea. Pero mi energía cinética, que sabemos que tiene la misma forma que quién, que mi velocidad al cuadrado, o sea que tendría una forma de tiempo a la uno al cuadrado, o sea que mi energía cinética tendría forma de tiempo al cuadrado. ¿Y eso qué tipo de gráfica es? Parábola. Una parábola. Entonces mi energía cinética tendría forma parabólica. ¿Sí? Lo difícil es ver cómo es la forma de la velocidad y recordar que la gráfica de la energía cinética es la gráfica de la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Cuéntenme si es claro, si hay dudas. Profe, ¿podría volver a repetir esa última parte? Las dos últimas gráficas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La velocidad es tiempo a la 1. ¿Es claro eso por ahora? Una Sí, línea señor. recta. ¿Sí? Pero entonces la energía cinética es la velocidad al cuadrado, o sea, tiempo a la 1 al cuadrado. Tiempo a la 1 al cuadrado es tiempo a la 2. Y la forma gráfica de tiempo al cuadrado es una parábola. ¿Es claro eso? Sí, señor. O sea que se le aumentaría o sea, un exponente. Pues más que aumentarle un exponente, hay que ver que es elevar la velocidad al cuadrado. Entonces hagamos un ejercicio, por ejemplo. Si mi velocidad es una constante, o sea, tiempo a la cero, mi energía cinética, ¿cómo sería? Mi energía cinética sería tiempo a la cero al cuadrado y tiempo a la cero al cuadrado me da 2 por cero cero, tiempo a la cero. O sea que si mi velocidad es una constante, mi energía cinética, ¿cómo es? Constante también. Exactamente. Si la velocidad es constante, disculpen que ahí están trabajando en la casa del lado, la energía cinética es constante. ¿Listo? Otro ejemplo, ¿qué pasa si ahora mi velocidad de repente, tiempo a la cero, tiempo a la uno? Si mi velocidad, aunque este ejemplo yo creo que ya no vendría. Si mi velocidad es, por ejemplo, tiempo a la 2, mi energía cinética pues sería tiempo a la 2, o sea, tiempo a la 4, ¿sí? Pero pues se verían iguales, o sea, sería lo mismo que sería una parábola, ¿vale?
Entonces, pues finalmente la opción correcta que estamos buscando acá es la opción D. Mi energía cinética se va a ver como tiempo a la 2. Profe, pero la opción A es igual, ¿no? La opción A no es igual porque mira que te dice que la aceleración cambia con el tiempo y si tu fuerza es constante, tu aceleración es constante. ¿Es Ah, claro? no, perdón, ok, ok. Sí, señor. Vale. Bueno, bien. Miremos la segunda. Acá les dejé una ayudita con las ecuaciones de energía cinética y mecánica. Profe, ¿puede bajar un poco, porfa? Bueno, vamos a mirar acá la segunda. Hoy vamos a ver energías, estamos viendo energías, listo. Como se van a cruzar el intensivo con el envío, ¿cuál es mejor asistir? Al que quieran, pueden asistir al envío temprano y al intensivo de más tarde, no hay problema. Profe, y por ejemplo, nosotros que tenemos pues las clases de 6 hasta las 8, esto, el intensivo es lo mismo, entonces, ¿cómo hacemos ahí los días? No, tendrían que escoger cuál ver grabada. ¿Sí me voy a entender? Pues ustedes pueden estar en su clase, pero digamos, ustedes quieren verla del intensivo, la pueden ver al otro día grabada cuando se les cruce con la clase. Pero si es un martes o un jueves, que también hay martes y jueves, ustedes pueden asistir, Ah, ok, gracias. ¿vale? Bueno, vamos a mirar. Entonces dice por acá que necesitamos hacer básicamente esa gráfica de energía potencial y energía cinética. Entonces saquemos acá lo que tenemos, lo que conocemos. Entonces sabemos que mi energía potencial es mi energía mecánica, perdón, es mi energía cinética más mi energía potencial gravitacional, entre otras. ¿Listo? Porque también puede haber potencial elástica. Pero en este caso vamos a tener cinética y potencial gravitacional. La cinética, no olvidemos la ecuación, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado.
Y la potencial, masa por gravedad por altura. Cuando sacamos nosotros acá esto, en el momento en el que nosotros subimos hasta el punto 1, le estamos dando energía mecánica. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo energía potencial. ¿De qué manera se le estamos metiendo? Al darle altura. Entonces, ¿cómo es la energía potencial en el punto 1? Máxima. Exacto. ¿Y dónde vuelve a ser máxima otra vez? En el punto 3, Exacto. ¿Y en el punto 2 cuánto es? 0. Exactamente. Entonces, máxima altura, máxima energía potencial. Disculpen, altura 0, energía potencial 0. Ahora la energía cinética. Entonces sabemos que la energía cinética en el punto 2, ¿cuánto es? Máxima. Toda la potencial se transformó en cinética. Pero en 1 y en 3, ¿cómo es la cinética? 0. Exactamente. Listo. ¿Es claro lo que acabo de comentar acá? Me Sí, cuentan si hay señor. dudas, por favor. Profe, la ¿Vale? potencial, ¿cómo es que es? Masa por gravedad por altura. Entonces, más altura, más potencial. Y la cinética Mm, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que en realidad la O sea potencial que, cuando pierde altura se va transformando en cinética. Dime. o sea que ahí la respuesta es la B. No, creo que no. Vamos a ver. La A. Creo que sí. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa. Entonces, primero vamos a tener una energía mecánica, que en este caso mi energía mecánica en 1 es igual ¿a quién? A la potencial. Claro, porque ahí toda mi energía mecánica es potencial. En 2 mi energía mecánica es la cinética, porque toda la energía es cinética. Y en 3 mi energía mecánica es la potencial, porque toda la energía es potencial. Entonces recordemos que la energía mecánica se representa como una línea horizontal, es el máximo, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué pasa. En 1 toda es potencial. Entonces en 1 la potencial es máxima, en 2 la potencial pasa a ser 0, en 3 la potencial vuelve a ser máxima, otra vez baja y así sucesivamente. Y otra vez sube. Mientras que la cinética, entonces acá tenemos la energía potencial. Acá tenemos la energía mecánica. Mientras que la cinética en 1 es 0, en 2 pasa a ser máxima, en 3 pasa a ser 0 nuevamente, en 2 pasa a ser máxima y en 1 pasa a ser 0 nuevamente. Esta es mi energía cinética. Profe, o sea que ahí la clave está es en fijarnos como en los tiempos de las energías. Sí, ver en máxima altura la máxima es potencial. Es ver Ujú. eso. Y, ¿Listo? profe, ¿y la Sí, cinética porque, por siempre ejemplo, empieza? la podemos confundir con la opción D, que es igual, pero solo que pues la potencial parte de Empieza 0 de y la cero. cinética es inversa a la opción correcta. Tal cual. Vi que alguien está Profe, diciendo algo más, señora. o sea que la cinética siempre empieza en cero. Depende, porque si tú sales del punto 2, si tú inicias en el punto 2, pues la cinética ahí es máxima. Tienes es que ver en cada uno de los puntos cómo es la cinética y la potencial, igual que lo hicimos cuando estamos hablando de la persona que estaba montando patineta. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. ¿Vale? O ¿Alguna sea que en duda, este alguna caso la pregunta? cinética, Ujú. en este caso la cinética llegaría a ser ¿cuál? En este caso, la cinética, ¿qué, perdón? Llegaría a ser ¿cuál? En este caso es la azul. Bueno, digamos, claro, acá la coloqué fue con verde. Em, ¿Qué es lo que pasa? La cinética en el punto 1, como está en la máxima altura y está quieto, es 0. O sea que en el punto 1 la cinética tiene que ser 0, como dice la A. La B también lo dice, pero la B comete errores. La B dice que en el punto 2 la mitad es cinética y la mitad es potencial y no. En 2, como ya no tengo altura, toda es cinética. En 2, dense cuenta que toda es cinética. Azul máximo, potencial que es la amarilla, 0. Sí es claro, Sí. ¿vale? Cualquier duda me comenta.
Bien, y miremos la número 3. Acá ya no vamos a hablar de energía, sino de fuerzas. Profe, ¿qué es lo que es la fricción? La fricción es una fuerza que siempre aparece opuesta al movimiento. Cuando te pasas la mano así, estás friccionando. Es la oposición al movimiento, eso es la fricción. Bueno, gracias. Bueno, vamos a mirar acá. Listo. Ok. Mm. Ok. Entonces vamos a ver acá esta opción. Vean, si nosotros vemos una cosa, de entrada nosotros podemos descartar una de las fuerzas. ¿Cuál sería una de las fuerzas que no existe en esta cuerda o en este péndulo? La fuerza normal, porque la fuerza normal va es hacia arriba, o sea, hacia abajo iría era el peso. Y además que para que la fuerza normal exista, tiene que existir siempre ¿qué? Una superficie. Una superficie. No hay superficie, no hay fuerza normal. Entonces acá lo podemos colocar. A ver, la recortamos. Entonces, dado que no hay superficie, no hay fuerza normal. Así de simple. Listo, entonces acá lo colocamos. Recordemos que siempre la normal apunta hacia arriba, opuesta cuando está en superficie horizontal, opuesta al peso. Si está en superficie inclinada, pues depende de qué parte del peso actúe ahí. Listo. Entonces no hay fuerza normal, pero sí va a haber fuerza de tensión. Entonces vamos a mirar acá. Dice, entonces fuerza normal es máxima, no. Dice en los puntos 1 y 3 existe una mayor energía potencial, eso es verdad, la cual contrarresta la tensión. Ahí estamos restando energías y fuerzas con fuerzas, energías con energías. En el punto 2 actúa en mayor manera la fricción del aire, o sea que hay un aire que se opone al movimiento. No. Vamos a mirar qué pasa. Entonces, básicamente, si yo descompongo las fuerzas acá, vean lo que yo voy a obtener. Voy a obtener este diagrama de acá. Cuéntenme si lo entienden, si es claro el diagrama y si no, y ya lo miramos. Entonces, si yo hago acá mi diagrama de fuerzas, vean lo que va a pasar con la fuerza en 1.
yo voy a tener hacia abajo mi peso, pero como está inclinado, entonces voy a sacar los ejes X' y Y'. Entonces dense cuenta que yo descompongo mi peso en Y' y X'. Y tengo mi tensión, pero ¿qué pasa con mi tensión? En este caso, mi tensión no es igual a todo el peso. En este caso, mi tensión es igual ¿a quién? A la componente del peso en Y. Exactamente. En este caso, en este primer caso, mi tensión es igual a la componente del peso en Y. Listo. En el caso 2, entonces en la parte número 2, entonces tengo mi peso, W, y hacia arriba voy a tener mi tensión. Y en este caso mi tensión es igual ¿a quién? Al peso. Entonces, claro, ¿dónde es mayor mi tensión? ¿En el punto 1 o en el punto 2? El En punto 2. 2. Porque en el punto 2 mi tensión es igual a todo el peso y no solo una parte de él, mientras que en el punto 1 mi tensión es solo una parte del peso. ¿Es claro lo que les comento? Sí, señor. Vale, gracias. Entonces miremos acá qué pasa. Entonces acá también en 3 voy a tener el peso, solo que acá nuevamente se me va a descomponer. Entonces el peso por acá. Una parte se me va a ir para y otra parte para X. Entonces una parte se me va a ir para acá y otra parte se me va a ir para acá. Esta de acá se va a llamar peso en Y', y esta de acá se va a llamar peso en X'. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que mi tensión a quién va a ser igual. ¿A quién va a ser igual mi tensión en 3? ¿Al peso o a qué exactamente? Al peso en Y'. Exactamente, el peso en Y'. Entonces ahí nos damos cuenta que en los puntos 1 y 3 existe una mayor energía potencial, así es, lo cual contrarresta la tensión. La energía no se mete con la tensión en realidad. En el punto 2 actúa en mayor manera la fricción del aire, lo cual ocasiona que la tensión en este punto sea máxima. Además, la fricción del aire iría como en X, ¿no? El aire soplando en X no tendría que ver ahí con la tensión. Y la D, que es la correcta, en los puntos 1 y 3 la tensión de la cuerda no debe contrarrestar todo el peso del objeto, porque está inclinado. Entonces la tensión nada más contrarresta una partecita del peso. De hecho, por eso es que el péndulo se sigue moviendo. Cuando llega al punto 1, hay una fuerza resultante que es el peso en X, y ese peso en X hace que se mueva aceleradamente y se devuelva. En 3 lo mismo, el peso en X se mueve aceleradamente y se devuelva. En el único lugar donde las fuerzas están en equilibrio es en 2. ¿Listo? Bien. Miremos la número 4. Cuéntenme si hay dudas, preguntas, aclaraciones. Si todo bien. Entonces, para mirar la número 4, vamos a hablar de los choques. Profe, Existen dos. Dime. perdón, en la pregunta anterior, ¿cuál era la respuesta? La D. Ujú. La de, pero no son tres en la, perdón, La el D porque lo peso. que pasa Ah, es ok. que en los puntos 1 y 3 la tensión va a ser menor porque tienen que contrarrestar parte del peso y no todo el peso. En el punto 2 la tensión contrarresta todo el peso. Profe, pues no podría ser, por ejemplo, la opción B, o sea, por lo que también dice que en los puntos 1 y 3 tienen mayor Eso es energía potencial. verdad, pero la energía potencial, o sea, una energía no resta fuerzas y una fuerza resta energías, ¿sí? O sea, Estamos ok. mezclando peras con manzanas, ¿sí? Sí, es que ahí dice que contrarresta y en la opción D, pues dice que no contrarresta. Ujú.
Bien. Bueno, vamos a mirar entonces acá los choques. Entonces, tengo dos choques. Los choques elásticos, que son los choques perfectos, ¿sí? Se conserva la cantidad de movimiento. ¿Cómo se calcula la cantidad de movimiento? Masa por velocidad, ¿sí? Masa por velocidad. Entonces, se conserva la cantidad de movimiento, o sea, masa por velocidad inicial es igual a masa por velocidad final. Eso es conservar la cantidad de movimiento. Y ahorita para la siguiente pregunta es importante, cantidad de movimiento, masa por velocidad. En todo choque se conserva la cantidad de movimiento. Pero, ¿qué cambia? En el choque elástico chocan perfectamente como las bolas de billar. Chocan y se separa la una de la otra, o sea, no hay pérdida de energía en teoría. En un choque inelástico sí hay pérdida de energía. Entonces, digamos, en un choque elástico, toda la energía cinética se conserva, ¿sí? Porque simplemente las bolas intercambian su energía cinética, o una se la traspasa a toda la otra, o una parte, bueno. Pero en un choque inelástico, parte de la energía no es que se pierda, sino que se va en forma de calor y en forma de deformación. Un choque inelástico, ¿cuál es? El de los carros. Si ven que si un carro se choca con otro, pues básicamente se deforma, ¿sí? Y eso es lo que nosotros como conductores nos protege, que parte del golpe no lo recibo yo, sino que el golpe lo recibe el carro y esa energía del golpe se usa en deformar la lata del carro. ¿Listo? En los choques inelásticos no se conserva la energía, en los choques elásticos sí, ¿vale? Entonces, ojo, en los choques elásticos se conserva la energía. Vamos a realizar esta pregunta número 4, recordando que cantidad de movimiento, que siempre se conserva en todo tipo de movimiento, la cantidad de movimiento es masa por velocidad. ¿Listo? Entonces, cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. A ver qué pasa ahí. Tengan en cuenta que ambas masas tienen la misma, ambas bolas tienen la misma masa, ¿listo? Ok, correcto. C parte de su energía cinética. Ok, bueno, vamos a mirar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero, independiente del tipo de choque, la cantidad de movimiento se conserva. ¿Qué es lo que hace un objeto elástico? Ojo, no es que el objeto sea elástico, sino que el choque es elástico. Por ejemplo, acá en este caso tenemos un choque elástico, ¿sí? Un choque elástico es aquel en el que se conserva la cantidad de movimiento, eso siempre pasa, pero también se conserva la energía. O sea, yo choco, pero no pierdo energía en forma de calor, ni pierdo energía en deformación. Eso es un choque elástico. Entonces, vean, independiente del movimiento o del tipo de choque, la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cantidad de movimiento inicial, la masa inicial, que es la masa de la blanca, por la velocidad de la blanca, es igual a la masa de la negra por la velocidad de la negra. Entonces, si ambas bolas son idénticas, tendrán las mismas que, tendrán las mismas que, las mismas masas. ¿Listo? Entonces tendríamos que la masa de la blanca es igual a la masa de la negra. Por lo tanto, al colocar masa blanca por velocidad blanca es igual a masa negra por velocidad negra,
pues lo pueden colocar acá de varias formas. Una es que ya saben que entonces si las masas son iguales, las velocidades tienen que ser iguales. O cancelen las masas. Entonces, dado que esto pasa, vemos que la velocidad con la que llega la blanca es la misma que la velocidad con la que llega la negra, con la que sale la negra. Entonces, qué va a decirnos? Que se conserva la cantidad de movimiento, transfirió toda su cantidad de movimiento, transfirió toda su velocidad, disipa toda su energía en forma de calor, falso, su energía se conserva como cinética, o sea, le traspasa toda la energía cinética a la otra, cede parte de su energía cinética, la C no es ¿por qué? La C es incorrecta, entonces acá, la C es incorrecta, pues no cede parte de su energía cinética, sino que cede cuánto. ¿Todo? Cede toda su energía cinética porque la bola blanca se queda quieta. Entonces, por eso la C es incorrecta. Y transforma su energía cinética en energía potencial gravitacional, falso. La D sería si yo ganara altura. Para ganar energía potencial gravitacional, recuerden que tengo que ganar sí o sí altura. Listo. Y ya entonces, como tenemos acá, básicamente se los va a colocar, como tenemos que la velocidad de la blanca es igual a la velocidad de la negra, sus energías cinéticas se conservan, son iguales. O bueno, la energía cinética se conserva, la energía cinética con la que llegó la blanca es la misma que con la que sale la negra. Listo, ya. Cuéntenme si es claro, si hay dudas, preguntas, aclaraciones acá. Profe, la de, pues, ¿por qué no puede ser eso? Porque es que para tener energía potencial gravitacional yo tengo que ganar altura. Recordemos que la ecuación de energía potencial es masa por gravedad por altura. ¿Dónde yo transformo mi energía cinética en energía potencial? Cuando voy rodando en una patineta y empiezo a subir una pendiente. O sea, cuando a partir de un movimiento empiezo a ganar altura. Y eso no pasa acá, no estoy ganando altura. ¿Es claro? Sí. ¿Vale? Cuéntame, Michelle. Profe, una pregunta con respecto a algo que usted había dicho antes. Usted había dicho, una energía no resta fuerzas, pero fuerzas resta energías o algo así. A ver si, por favor, me profundizaba más Ya, ya, eso. ya. Ya. No, o sea, yo no puedo decir que... A ver. O sea, yo no puedo decir que yo voy a restar la energía potencial con esta tensión. ¿Sí? O sea, la tensión, que es una fuerza, se resta con fuerzas. ¿Sí soy claro? Es eso a lo que voy. Pero ¿qué sí puedo decir? Puedo decir, por ejemplo, que entre mayor peso tenga yo, más energía potencial voy a tener. ¿Por qué? Porque el peso es masa por gravedad. Entre más masa por gravedad tenga, más energía potencial voy a tener. ¿Sí? Eso sí puedo decirlo yo. Listo, Sí, gracias. ¿vale? Pero yo no puedo sumar y restar fuerzas con energías. Es a lo que voy. Por acá me Profe, preguntan, le ¿la mayor tengo, diferencia? Señora, en el momento del choque, la bola 8 no pierde, pues no se va con el mismo impulso de la bola blanca, porque el choque no lo detiene un poquito. Es como una pequeña claro, pausa, ¿no? claro, claro, te entiendo. Lo que pasa es que acá, o sea, en la vida real podría que pase, pero es que acá se supone que es un choque perfectamente elástico. ¿Sí? Y en un choque perfectamente elástico pasa eso, la velocidad con la que llega la blanca se la transfiere toda a la negra, porque no hay pérdidas de energía. Mientras que en un choque inelástico, pues sí, sí hay pérdidas de energía. Eso es lo que hace un choque perfectamente elástico, que si eso pasa en la vida real, porque hasta Y las bolas tienen... yo Dime. cómo sé cuando me están preguntando por un choque elástico o un choque como el que me acabas de... Mira, generalmente los choques elásticos son con bolas de billar, no hay pérdidas de energía. La velocidad con la que llegó la blanca es la misma con la que sale la negra. O si de repente puede pasar esto, mira, puede pasar esto, que las dos choquen y entonces, como chocaron, salieron disparadas de un lado al otro. Pero entonces en un choque elástico básicamente lo que no hay es que no hay pérdidas de energía. Es eso. ¿Listo? Es eso. Listo. ¿Vale? Por acá me dice, la mayor diferencia en los casos de los diferentes choques
¿Es la velocidad con la que impactan? No. Tiene que ver con el material de los cuerpos, ¿sí? Porque en realidad el único que nos puede dar un choque elástico es una bola de billar que no se deforma. Pero dos carros sí definitivamente se deforman, pues. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. O sea que en el ICFES nos podría salir una como así, pero es elástico. Es como la única que nos puede salir así. Exactamente, exactamente. Yo les podría decir algo inelástico, digamos el choque de dos carros, y ustedes pues en el choque de dos carros pueden decir, bueno, la energía cinética que lleva el primer carro no se conserva, pues porque ustedes se pueden dar cuenta que la energía se gastó en deformar las latas, por ejemplo, ¿sí? Esa sería una Entonces diferencia. ahí puede ser, en el caso del carro, podría ser que se dé toda su parte de energía cinética. O como Podría cuál ser sería. podría ser que parte de la energía cinética, en el caso del carro, miremoslo acá, en el caso del carro, entonces en el caso del carro, acá ¿qué puede pasar? Que entonces parte de la energía cinética se gasta deformando las latas del carro. O por ejemplo que les digan que existió un choque que se sintió caliente. Bueno, parte de la energía cinética con la que venían, Profe, perdón, se fue en forma de calor. Dime. pero, o sea, en el choque de los carros tampoco es que se gaste, o sea, que bueno, sí, que se gaste toda la energía cinética, sino solo una parte, ¿sí? Exactamente. Pues digamos, si el golpe es muy fuerte y ambos quedan quietos, se gastó toda la energía cinética. ¿Sí? Porque la energía, o sea, si los elementos están quietos, energía cinética cero. ¿Listo? Acá me hacen una pregunta. Profe, ¿los carritos chocones qué son? Los carritos chocones serían elásticos, porque en teoría los carritos chocones se chocan, pero no hay deformación. ¿Sí? No hay deformación. No hay pérdida de energía por deformación. Cuéntenme si es claro, por favor. En el taller hay un ejercicio de estos para que por favor lo vean. No suele salir muchos choques, pero sí de vez en cuando hay una pregunta, por eso lo pusimos acá. Bueno, vamos a mirar la siguiente. ¿Somos elásticos? ¿Cómo así que somos elásticos? Se podría decir que dependiendo de las direcciones de las fuerzas cambia el tipo de choque también. Vean, entonces acá para hacerlo. ¿Cuándo es choque elástico? Entonces, en un choque elástico, como este, el de las bolas de billar, en un choque perfectamente elástico, que eso no existe, pero nos ayuda a entender el mundo. La energía cinética se conserva. Es decir, no se pierde en forma de deformación, bueno, en deformación ni en calor. O sea que al chocarnos, dependiendo de la fuerza, nosotros no nos deformamos, pues es que en realidad en el mundo siempre hay deformación o siempre hay calor. Si usted se choca con una persona, por lo menos un poquito más caliente se debe sentir, ¿sí? O sea, esto es para explicar un mundo ideal que en sí no existe, pero nos ayuda a entender. Ah, bueno, hay choques donde yo pierdo la energía, o sea, choques perfectamente elásticos no existen, pero hay choques donde son casi que perfectamente elásticos, mi energía se conserva. Pero en choques inelásticos, mi energía no se conserva. ¿Listo? Listo, vale. Choque elástico es cuando no hay deformación, tal cual. Bien, miremos la número 5. Ah, bueno, los tipos de energía. Dentro de estos tipos de energía, nosotros llevamos acá la energía mecánica, que entre la energía mecánica tenemos la energía cinética, bueno, la energía mecánica, está la energía cinética. Ah, esto no me dejó copiarlo. Está la energía cinética, está la energía potencial gravitacional y está la energía potencial elástica. Son los tipos de energía mecánica que tenemos. Acá en
La energía calorífica, recuerden que vamos a hablar es de calor. El calor es una forma de energía y el calor como energía se cede o se absorbe. ¿Listo? Y el calor tiene influencia directa en la temperatura. La energía luminosa, como están los bombillos, también está la luz del sol. ¿Listo? La energía química, que es la que tienen los alimentos y los combustibles. Entonces, la energía química, pues es la quema de algo, la combustión, pero también eh, la respiración, por ejemplo, ¿sí? La energía que libero de los enlaces de glucosa. ¿Listo? Y bueno, la eléctrica y la sonora. Vamos a ver, ahorita vamos a hablar de las ondas sonoras. La energía Profe, la sonora. energía calorífica es igual a la energía térmica. Sí. Ujú. Listo. Acá la energía se va a medir en joules. Esta energía se va a medir en joules. Y esos joules, recuerden que son iguales a Newton por metro, ¿vale? Esas son las unidades de nuestra energía. Siempre es en joules, Newton por metro, en las unidades del sistema MKS. Listo. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿O todo en orden? ¿Mm? Bueno, vamos a mirar entonces acá. Vamos a hablar sobre las ondas sonoras. Nosotros hablamos un poquito en el vacacional de las ondas sonoras. No sé si lo recuerdan, que hicimos un resumen teórico. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Fue donde se explicó lo del efecto Doppler, ¿cierto? Así es. Ujú. Que ahorita lo retomamos. Ahorita acá abajo está otra vez el efecto Doppler. Listo. Que de hecho borremos uno de estos. Este. Entonces vamos a mirar acá. Listo. Básicamente, ¿qué produce el sonido? El sonido se produce por la vibración. Al chocarnos, no nos deformamos. Ah, ok, perdón, ya. No, eso es otra cosa. El sonido depende de la vibración de las partículas de aire. Entonces, hay zonas de baja densidad, que son zonas de baja presión, donde casi no hay partículas de aire en un determinado volumen, ¿sí? Entonces, densidad en términos de aire es, bueno, ¿cuántas partículas de aire hay en un metro cúbico? ¿Sí? Y tenemos zonas de alta densidad, que son zonas de alta presión, pues donde hay muchas partículas de aire. Entonces, esa vibración, ese movimiento de las partículas de aire son lo que generan el sonido. ¿Listo? Entonces, ese sonido nosotros lo conocemos en ondas sonoras, tienen esa forma las ondas sonoras. Y hay ciertas propiedades. Vean acá cómo está en rojo. Va a irla subrayando con este círculo. Entonces, lo primero es hablar del pico, la cresta. Los picos o crestas son todas las puntas, ¿ya? Los segundos son los valles. Los valles son estas partes de abajo, ¿sí? Todos los valles. Y lo otro son los nodos son los puntos medios. Entonces ya saben, picos, puntas, valles, lo de abajo, nodos, los puntos medios. Y hay dos propiedades que necesito definir. ¿Listo? Y es, perdón, y es la longitud de onda, que es la distancia entre dos picos, o dicho de otra forma, la distancia entre tres nodos, pero no. Mejor la longitud de onda es la distancia entre pico y pico. ¿Sí? Lo que me demoro en hacer una oscilación, ¿sí? De ir de pico a pico o ir de valle a valle, esa es la longitud de onda. Y la amplitud es la distancia desde la mitad hasta el pico o desde la mitad hasta el valle. Esas dos son importantísimas. Recordar que la longitud de onda me va a definir si el sonido es grave o agudo y la amplitud me va a definir qué tan fuerte está el sonido. ¿Listo? Pero acá me preguntan que si la temperatura del medio afecta la velocidad del sonido. Sí, aunque déjenme ver. La velocidad del sonido depende únicamente del medio. Entonces, pues sí.
Sí la va a cambiar. Sí, sí, sí. Sí la temperatura afectaría el sonido. ¿Listo? De hecho, déjeme ver acá. Porque la temperatura, digamos, la temperatura de digo, la velocidad de una onda solo depende del medio por el cual me propague. Vean, en el sonido, sí, el sonido viaja a 331 metros sobre segundo a 0 grados y a otras temperaturas cambia la velocidad. Sí, sí cambia la velocidad. Dice que no es significativo, pero que cambia, sí cambia. ¿Listo? Bueno, dice por acá, la amplitud ya sabemos que es que suene más fuerte o más suave. Y entonces están asociadas al volumen. Entonces vean que ambos tienen la misma longitud de onda, pero diferente amplitud. La amplitud se mide en decibelios. El que tenga mayor amplitud viene siendo el que suene más fuerte. Si se dan cuenta es el sonido de abajo. Y en la amplitud existe un fenómeno que son las interferencias. Les voy a dar un ejemplo. Digamos, hay dos tipos de interferencia. Interferencia constructiva, ¿sí? Que es que yo emito ondas que justamente coinciden pico con pico, vean, coinciden pico con pico, y coinciden valle con valle. O sea, las ondas lo que hacen es básicamente sumárseme y hay mayor amplitud. ¿Cuándo pasa eso? Cuando usted le suena el sonido al radio, ¿sí? El radio empieza a emitir más ondas sonoras que hacen, que coinciden con las que ya estaban y se suman. Hace que haya más amplitud en la onda general que se emite. ¿Listo? Perdón. Y tenemos la interferencia destructiva, que ya no coincide en pico con pico y valle con valle, sino es un desorden, valle con pico, pico con valle, ¿sí? Ya no es pico con pico y valle con valle, sino que ya no coinciden, se cancelan. Básicamente al sumar esas ondas se me cancelan. Ejemplo, audífonos que cancelan el ruido. ¿Cómo funcionan los audífonos que cancelan el ruido? Los audífonos que cancelan el ruido detectan la onda sonora del exterior y lo que hacen es imitar, enviar una onda igual, pero que la destruya, ¿sí? O sea, que la misma onda, pero que no se encuentre pico con pico, sino que se encuentre valle con pico, básicamente que se destruyan. Esa es una interferencia destructiva. Audífonos que cancelan el ruido es un muy buen ejemplo. Disculpen, cuéntenme si es claro, por favor, si hay dudas. Profe, ¿me podría volver a repetir lo de interferencia destructiva? Claro, en la interferencia destructiva ya no sé, como en la constructiva era pico con valle se sumaban. En la interferencia destructiva se cancelan. Como me encuentro pico con valle, se me cancela. Valle con pico, se me cancela. ¿Sí? Eso es lo que pasa. ¿Listo? Cuéntenme si es claro, si hay dudas. No, sí, señor, sí está todo claro. Vale. Me preguntan por acá, el sonido, es un poco salida del tema, pero el sonido, ¿qué tan lejos puede viajar? El sonido puede viajar tan lejos como tenga un medio para hacerlo. Es decir, por ejemplo, el sonido no viaja en el vacío. Si ustedes alguna vez vieron un episodio de Rick y Morty, no sé. Bueno, cuando ellos se perdieron y están en la ciudadela y la hija de Rick lo encontró, están en el espacio y les trataba de gritar, pero no escuchaban nada porque el sonido no viaja en el vacío. Necesitamos un medio como el aire o como el agua para que el sonido pueda viajar. Desde que tengamos el medio, el sonido puede viajar. ¿Listo? Ahí La podemos que decir que viaja, la que viaja por el aire, por el vacío, creo que es la luz. la luz sí. Sí, sí, sí. Sí se puede propagar la luz en el vacío. El sonido no. ¿Listo? Bueno, la otra que vimos, la otra propiedad es la longitud de onda. La longitud de onda me dice qué tan grave, o qué tan agudo es un sonido. ¿Listo? Entre mayor sea la longitud de onda, voy a tener una baja frecuencia, es decir, sonidos graves. Menor longitud de onda, sonidos agudos. Y hay tres ecuaciones, no se la tienen que aprender, pero sí es para que sepan qué define esto. Y es que la velocidad ya sabemos que solo depende del medio. ¿Sí? Entonces la velocidad del sonido a tal temperatura está, esa me la dan.
Pero entonces tenemos la frecuencia y el periodo. El periodo es el tiempo que me gasto en hacer una oscilación. ¿Cuánto tiempo me gasto en ir de pico a pico? El periodo se define como 1 sobre la frecuencia o también como lambda sobre la velocidad. Bueno, básicamente la longitud de onda es la velocidad por el periodo. ¿Sí? Ahí lo podemos encontrar. Y la frecuencia es cuántas oscilaciones yo hago en un segundo, por ejemplo, por unidad de tiempo. La frecuencia, ¿saben en qué unidades se mide? En Hercios. hercios, hercios. Hertz. Se mide en hertz. Y los hertz son segundos a la -1. ¿Sí? O sea, ¿cuántas vueltas hago en un segundo? Profe, los hertz son los mismos hercios, ¿sí? Creo que sí, pero ya te confirmo, para no estar diciendo mentiras. Segundos a la -1, listo. Entonces, ¿cuántas oscilaciones yo hago en un segundo? Eso es lo que me dicen los hertz. Al momento de la interferencia destructiva o constructiva, ajá, el hercio hertz es lo mismo. Lambda no cambia, sí, o sea, cuando yo estoy interponiendo ondas, lambda no cambia. Listo, cambia es cuando le cambio la frecuencia, el periodo, etcétera. Bueno, vamos a mirar. Entonces acá, uy, listo. Hablamos sobre el efecto Doppler. Entonces, ¿en cuál hay mayor longitud de onda? En la baja frecuencia. ¿Es claro eso? Porque la distancia entre pico y pico es mayor. O sea que en la alta frecuencia hay menor longitud de onda. Esa menor longitud de onda va a significar un sonido más agudo. ¿Sí? Entre más pegaditas estén las ondas, el sonido va a ser más agudo. Pregunta, ¿cuál tiene mayor longitud de onda? ¿La alta frecuencia o la mayor periodo? Perdón. Bueno, en qué caso son opuestos. Esto va a tener menor periodo. Listo. Porque pues se toma menos tiempo en ir de pico a pico, va a tener mayor frecuencia, porque en un segundo doy más oscilaciones, van a sonar igual de fuerte porque tienen la misma intensidad. Recuerden que la longitud de onda solamente me afecta lo grave y lo agudo. Y respecto a la velocidad de la onda, recuerden que depende únicamente del medio, entonces van a tener la misma velocidad. Pero ¿qué me dice el efecto Doppler? Cuando yo me acerco, cuando la fuente sonora se acerca hacia mí, lo va a escuchar más agudo, porque aumenta su frecuencia. Es decir, que voy a ver una onda con menor longitud de onda, con menor periodo, con mayor frecuencia. ¿Listo? Más agudo. Y cuando una ambulancia se aleja de mí, cada vez lo va a escuchar más grave, porque la longitud de onda aumenta. Es decir, el periodo aumenta y la frecuencia disminuye. ¿Listo? Eso es básicamente el efecto Doppler. Correcto, al momento de la interferencia lambda no puede cambiar. Cuéntenme si es claro, si hay dudas. El efecto Doppler se podría pues también explicar porque pues el periodo y la frecuencia son inversamente proporcional. Sí, a mayor periodo, menor frecuencia. Entonces el que tiene mayor periodo es el 1. Ujú. Sí, sí, sí. Bien. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones acá? Bueno, miremos entonces esta preguntita. Acá definimos bien esas propiedades. Recuerden, el ICFES no creo que les vaya a preguntar algo tan de memoria como pues en su colegio. Pero entonces el saber qué es frecuencia, qué es longitud de onda, todo eso me permite a mí tener claridad sobre este tema. Vamos a hacer entonces la número 5. A mayor periodo, menor frecuencia. Así es. Son inversas. Correcto, ya la tienen clara acá.
Mm, Vale, no pasa nada. Ok, bueno, vamos a mirar. Entonces, tenemos por acá que nos dan ciertas descripciones, ¿no? Entonces nos dicen primero que ambas tienen la misma frecuencia. Ambas tienen la misma frecuencia. Entonces, si ambas tienen la misma frecuencia, implica que ambas tienen la misma longitud de onda, ¿sí? Entonces, ¿cuál podemos descartar? Las que tengan diferente longitud de onda, que la distancia entre pico y pico sea diferente. Entonces, como que la A y la B, bien. La C y la D, descartadas. Y nos dice que también que el sonido emitido por A suena más fuerte. Entonces, ¿quién tiene mayor amplitud? La onda A, exactamente, exactamente. Entonces, la onda A, disculpen, tiene mayor amplitud. Denme un segundito, por favor. Listo, la onda A tiene mayor amplitud. Y eso solamente se me cumple en la opción A, ¿sí? Es en el único lugar que se me cumple. Tienen la misma longitud de onda, pero la onda A tiene mayor amplitud. Listo. ¿Cuál es el problema de la B? El problema de la B es que, si bien tienen la misma longitud de onda, la onda B tiene mayor amplitud. Y no, es la A la que tiene que tener mayor amplitud. ¿Listo? Profe, o sea que la onda B, pues es que tiene menos amplitud, porque es que yo veo que la onda B tiene como más amplitud y pues menos frecuencia, en cambio la onda A pues tiene más frecuencia, ¿no? Y se supone que son inversas. Ojo, no, no, no. No, no, no. Momento, momento. Lo que es inverso no es amplitud y frecuencia. Lo que es inverso es periodo y frecuencia. ¿Sí lo ven? ¿Mm? La amplitud es algo diferente. Ya la vamos a repetir. Entonces, Ah, hagan ok, sí. unas pequeñas definiciones. Si hablamos de longitud de onda, es la distancia entre pico y pico. ¿Sí? Si hablamos de amplitud, es como la altitud de la onda. Ah, sí, 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 Distancia del centro hasta el pico. me gusta. ¿Listo? La otra que tenemos es periodo, que es decir, es el inverso de la frecuencia. Es el tiempo que tardo en hacer una oscilación. Que hacer una oscilación es una longitud de onda. Ir de pico a pico.
recorrer una longitud de onda. Ahora entiendo, es que pues yo lo confundí fue con el periodo. Ujú, tal cual. Y ahora sí la frecuencia es el número de oscilaciones en un segundo. O sea, en realidad no es en un segundo, puede ser en un minuto, pero, o sea, es por unidad de tiempo. Lo colocamos en un segundo para que se entienda el concepto de entrada. Pero ustedes saben que es por unidad de tiempo. Listo. Bien, miremos ahora sí la siguiente. Dice la opción C, el problema de la opción C es que ambas tienen la misma amplitud. Sí, o sea, suenan igual de fuertes. Y tienen otro problema. La B tiene mayor longitud de onda. O sea, que significaría mayor longitud de onda. Es decir, menor frecuencia. Esa no me sirve. Y finalmente la D, ambas tienen la misma amplitud, entonces van a sonar igual de fuertes. Entonces, nada que ver tampoco. Nada de nada. La B tiene menor longitud de onda. Es decir, mayor frecuencia. Cuéntenme si es claro, por favor. Si hay dudas, preguntas, aclaraciones. Y ya pasamos con el siguiente tema. Pero cuéntenme si es claro, por favor. ¿Listo? ¿Cuántas preguntas son en el ICFES? Son tal cual como en el simulacro. ¿Listo? Para que lo revisen, ¿vale? Bien, miremos la número 6. Antes de eso, miremos, mentira, no. Antes de eso, vamos entonces a empezar con nuestro penúltimo tema. El penúltimo tema son ley de Ohm y circuitos. Usualmente, les digo, usualmente si sale circuitos es nada más una pregunta, pero pues acá tratamos de abordar como lo más general. ¿Listo? Disculpen. Entonces, tenemos tres variables. Esas las vimos en el resumen del vacacional, ¿cierto? ¿Cuáles son esas variables? Esas variables vienen siendo voltaje, ¿sí? Que es básicamente donde sale mi corriente, lo que me empuja la corriente, donde almaceno la corriente, ¿listo? Tiene resistencia y tiene intensidad. O sea, la corriente es la corriente de electrones, la intensidad. Por eso se le dice I. Y la resistencia, resulta que cada aparato electrónico, el computador, los bombillos, la nevera, la plancha, cada aparato electrónico para funcionar requiere parte de esa corriente, pero la corriente va corriendo. Entonces, ¿qué hace cada aparato electrónico? Con una resistencia, captura parte de la corriente y sigue capturando parte de la corriente para ir funcionando. Así se ve la ley de Ohm. El voltaje empuja esa corriente y la resistencia la captura para poder funcionar. ¿Listo? ¿Cómo puedo recordar la relación entre voltaje, intensidad y resistencia? El voltaje está en voltios, intensidad en amperios, resistencia en ohmios. Viva la reina Isabel. Viva la reina Isabel. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces, con estos datos que están acá, les voy a pedir lo siguiente. Calcule el valor de la resistencia para una intensidad de 0,5 amperios, que es la que se muestra en la gráfica. Ujú. Correcto, Juan. A algunos les dio 150, pero a mí no me da 150. De pronto conviertan el 0,5 en un medio. Creo que así les queda más fácil.
Tampoco me da 300. Correcto, correcto, Elizabeth. Ahora sí, correcto, César. Bueno, vamos a mirar. Entonces, lo que tenemos acá es que necesitamos calcular la resistencia. Entonces, viva la reina Isabel, voltaje es igual a resistencia por intensidad. Ya sabemos hacer este despeje. Entonces, simplemente, digamos, esta intensidad la pasamos a dividir. Voltaje sobre resistencia igual a intensidad. Entonces, de acá, ¿qué vamos a decir? Entonces, vamos a decir, bueno, mentiras, necesitamos de la resistencia. Voltaje sobre intensidad igual a resistencia. Entonces, mi resistencia es igual al voltaje, que son 300 voltios, dividido entre 0,5. Ojo, porque 300 entre 0,5 no les da 150. Vea, 0,5 es lo mismo que un medio. Y pues 300 lo podemos colocar acá sobre 1. Hacemos medios, hacemos extremos. Vamos a ver. Entonces hacemos extremos. 300 por 2. Y hacemos medios, que sería pues 1 por 1. Entonces nos quedaría que 300 por 2 son 600, extremos arriba, y 1 por 1, 1. Son 600. Las unidades de la resistencia son ohmios. Cuéntenme si es claro, si hay dudas, preguntas, aclaraciones. Claro, perfecto. Entonces, Profe, bueno, ¿qué dime. significa ohmios? Ohmios es la unidad para medir resistencia. Es en honor a Ohm. Listo, por eso es la ley de Ohm. De ahí vienen los ohmios. Para, ¿Listo? para los ohmios, ¿hay alguna forma de hallarlo? Por ejemplo, los newtons se hallan multiplicando la, Ya te entiendo. los kilogramos por, creo que es la fuerza neta, ¿no? La masa. Ajá. Sí, lo que pasa es que, bueno, acá antes de continuar con esto me dicen, pero el 0,5 no lo pone en la ecuación. Si lo pongo, recuerden que 0,5 es igual a un medio. Claro, lo que pasa es que acá no es tan fácil porque, bueno, en realidad los ohmios los podemos definir como los voltios sobre los amperios. Esas serían las unidades. Ohmios es voltios sobre amperios. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Ohmios es voltios sobre amperios. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Bueno, digamos acá ya para empezar a relacionar Newton y otro tipo de cosas, no, ya la cuestión cambia, son unidades diferentes las que se manejan acá, ¿vale? Bueno, miremos entonces que hay dos tipos de circuitos. Listo, está el circuito en serie y el circuito en paralelo. Entonces ya sabemos que es en el circuito en serie, quitamos un bombillo, todo se nos daña. Porque si quitamos este bombillo, la corriente no tiene por dónde coger. Sí, o sea, la corriente pues dice, bueno, vengo por acá, no puedo pasar, sí, no puedo completar mi camino. Pero en un circuito en paralelo, si yo quito este bombillo de acá, no hay problema, porque la corriente sale, chan, 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 y no se mete por allá, sino que se mete por abajo y tiene la manera para completar su recorrido. ¿Listo? Esa es la diferencia principal entre un circuito en serie y uno en paralelo. Esto que les voy a decir no es 100% necesario conocerlo, por decirlo así, no, pues no, pero nos ayuda. Entonces dice por acá, en un circuito en serie, y estas ecuaciones no es necesario que se las aprendan, yo creo que esas ecuaciones en sí se las van a dar, pero pues es bueno que las sepan utilizar y ahorita las vamos a utilizar.
En un circuito en serie, la corriente es constante. En un circuito en paralelo, el voltaje es constante. Y esas son las fórmulas, ¿sí? Voltaje es la suma de los voltajes, la resistencia es la suma de las resistencias en un circuito en serie, en uno en paralelo, la corriente es la suma de las corrientes y la resistencia es 1 sobre RT, que es lo que estamos calculando, 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? Estas ecuaciones, ustedes en el simulacro les salió, estas ecuaciones se las dan, entonces no se preocupen por ellas. ¿Qué si de pronto tienen que saber? Que si la corriente viene en un lado, vean por ejemplo acá lo que pasa, viene la corriente 1, que es la rosada. Esa corriente 1 se tiene que dividir por acá para irse a la resistencia 2 y por acá para irse a la resistencia 3. ¿Qué pasa? Esa corriente 1, como se dividió, es igual a la suma de la corriente 2 y la corriente 3. Por lo tanto, la corriente 1 es mayor que la corriente 2 y la corriente 1 es mayor que la corriente 3. ¿Es claro eso? ¿Me cuentan, por favor? Y lo otro que quiero que vean es que, por ejemplo, si ustedes dañan R1, el circuito les deja de servir porque por acá viene la corriente, ¿para dónde coge? No puede coger para ningún lado. Pero si dañan R2 no hay problema. Si ustedes dañan R2 o si R2 se apaga o lo que sea, se desconecta, pues el circuito puede tomar por acá y completar su recorrido. O sea, desde que complete su recorrido los bombillos se encienden. Si ustedes quitan R3 pasa lo mismo, también puedo completar mi recorrido, vean. Quitamos R3. Entonces, lo que yo hago es que voy por acá y ahora bajo por acá. Listo. Entonces, ahí el único que, si al quitarlo afecta todo el circuito es R1. Listo. Bien. Y esta representación de las líneas del campo eléctrico en sí es más para que sepan cómo se representa, ¿sí? Para que sepan qué tipo de carga hay en cada uno de ellos. Siempre las líneas de campo se representan saliendo de las cargas positivas y entrando a las cargas negativas. Entonces tenemos estas posibilidades. Carga positiva y negativa se atraen, salen de la carga positiva a las líneas y entran a la carga negativa. Cargas positivas se repelen, las líneas siempre saliendo de la carga positiva. Cargas negativas también se repelen, las líneas entrando a la carga negativa. ¿Ya? Son las únicas formas que uno podría tener para que conozcan estas líneas de campo. Las cargas siguen siendo positivas o negativas. Ahí sí no hay nada, digamos, nada más por decir. Disculpen. Bueno, vamos a mirar esta 6. Ya la habíamos visto, pero vamos a mirarla en un minutico. Bueno, vamos a revisarla. Entonces, acá hay que ver qué va a pasar. Entonces tenemos este de acá
Y sabemos que los interruptores, tanto el de acá, ambos interruptores van a estar apagados. Lo que tenemos que ver. Tan y tal. Entonces, apagado por completo. Apagado Profe, por... pero el segundo interruptor, el que pues usted está señalando ahí, ¿cómo giraría? ¿Cómo iría el paso de la corriente? O sea, ¿iría por arriba o pues iría por abajo? Ya te entiendo. Pues es que depende. La idea es completar el recorrido. Si no podemos completarla, por ejemplo, mira, acá trata de subir y no puede seguir. Total, no pasa nada, porque si tú vas a bajar, tampoco puedes seguir. O sea, da igual que lo pongas por arriba o por abajo, no puede seguir. Pero vamos a mirar qué pasa. La corriente va por acá, entonces vámonos con el azul. La corriente va por acá, coge 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 por acá. Si el B1 se daña, se me daña todo, porque no hay otro camino para tomar. Entonces, al llegar acá, no puedo coger hacia arriba, entonces bajo. Cojo por acá, cojo por acá, cojo por acá. Entonces puedo irme por B2. Vámonos por B2 a ver qué pasa. Vámonos por B2. Podría subir, pero no voy a subir. Sigo por B2. Paso por B5. Y si me doy cuenta, yo puedo terminar mi recorrido sin problema. O sea que los bombillos, al apagar los dos interruptores, los bombillos B1, B2 y B5 van a estar encendidos. Entonces, no va a ser la B, ni va a ser la C, ni va a ser la D. O sea, los dos bombillos que estarían apagados son el B3 y el B4. Pero ¿por qué pasa eso? Vean, con el B6 no hay problema. El B6 al parecer acá tiene una bifurcación. Entonces el B6 lo que hace es coge por acá, coge por acá, coge por acá. Y vean, la corriente entra y sale de él sin problema. Y coge por acá. Y bueno, ahí vuelve a terminar el recorrido, por decirlo así, que es este recorrido verde. ¿Listo? Pero si yo quiero ir para B4, ¿sí? Suponiendo que yo me subo por acá, pero es que acá me encuentro con un problema y es que el rosado no puede completar el recorrido porque no tiene por dónde coger. El rosado puede llegar a los bombillos, pero no salir de ellos. La ruta rosada no cierra. Entonces, eso va a hacer que, ¿qué pase? Que tanto el bombillo 3 como el bombillo 4 no enciendan. Opción correcta, opción A. Cuéntenme si es claro, si hay dudas. Yo creo que se puede ver. La corriente puede tomar el camino por B6 hacia B4 y B3. Claro, lo puede tomar por B6 hacia B4 y B3, pero no lo puede completar. Tiene que entrar y salir de ahí. No hay forma de que salga, porque se encuentra con estos dos huecos. Puede entrar, pero no puede salir. Listo. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones acá con esta? ¿O todo claro? Todo claro. Vale. Ahora vamos a mirar entonces esta de acá. En esta les voy a decir una cuestión. Observe el circuito. Les voy a dar dos pistas que siento que sí el ICFES se las daría. Primera pista. La corriente en un circuito en serie es constante. Y la segunda pista, para que la tengan, es pues las ecuaciones para un circuito en serie. Sí, porque yo creería que en el 90% de los casos se la dan. De pronto la de Vía, la Reina Isabel es la única que no les dan, pero las otras sí se las dan. O sea, no he visto el primer examen ICFES que no lo haga. Y saquemos esta de acá.
Mm. Ok, vamos a mirar. Entonces, la C, la D, la A. Ok, bueno, vamos a ver. Resulta que hay una cuestión que pasa en cada resistencia del circuito y hay otra cuestión que pasa en el circuito como tal. Entonces, vamos a hacerlo para el circuito como tal y ahorita lo hacemos resistencia por resistencia. Vamos a ver si podemos así. Entonces, para el circuito en general, entonces el voltaje son 30 voltios. ¿La resistencia cuál es la del circuito en general? Yes. 10, exacto. Sería 6 ohmios más la otra que sería 4 ohmios. Eso les daría 10 ohmios. Y pues la intensidad, recordemos que voltaje es igual, entonces viva la reina Isabel, la resistencia por intensidad, de aquí sacamos que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. O sea que nuestra intensidad sería igual al voltaje, que son 30 voltios, sobre la resistencia, que son 10 ohmios. La intensidad sería 3 amperios. Es decir, por todo el circuito hay una corriente de 3 amperios. Entonces acá hay 3 amperios. Acá también hay 3 amperios en todo lugar. Ahora me dicen, el voltaje en la resistencia de 6 ohmios. Nuevamente la misma ecuación, viva la reina Isabel. Solo que acá el voltaje sería igual a la resistencia, que son 6 ohmios, por la intensidad, que son 6 amperios. Perdón, 3 amperios. El voltaje son 18 voltios. Y listo. Entonces la opción correcta viene siendo la opción C. Listo. Pero vamos a sacar por acá el circuito para entenderlo un poco. Entonces, si yo saco el circuito como tal, me doy cuenta que hay unas totalidades. Listo, el total. Entonces, en el total del circuito, puedo definir mi voltaje total, que son 30 voltios, mi resistencia total, que son 10 ohmios, y mi intensidad total, que es la misma en todo el circuito, 3 amperios. ¿Listo?
Si me voy a esta resistencia como tal, entonces, mi voltaje en esa resistencia de 6, la resistencia son 6 ohmios y pues me faltó la intensidad, ya la vamos a poner. Y la intensidad, que en todo lado son 3 amperios. Pero acá mi voltaje sería 6 por 3, 18 amperios. 18 voltios, perdón. Si lo hubiésemos calculado para la de 4, vean cómo sería. Hay que hacerlo entonces una cosita acá. Y para la de 4, entonces, lo mismo. Mi voltaje en la de 4, mi resistencia en la de 4, que sabemos que son 4 ohmios, y mi intensidad en la de 4 en todo lado es la misma, que en este caso serían 3 amperios. Entonces mi voltaje sería 3 amperios que hay ahí por 4, 12 voltios. Listo. ¿Es claro lo que comentamos? Cuéntenme si es claro, si hay dudas. No, le saco por acá. Sí, estoy un poco congestionado. Pues digamos como en la garganta, sobre todo. Cuéntenme si es claro, porfa, dudas, preguntas, y pasemos con la última. Pero entonces antes de pasar con la última, cuéntenme si es claro. Bueno, antes de pasar con la última, más bien hagamos un ejercicio. Sí, dar clases así no es tan chévere, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacer algunas especificaciones, que el último tema es termodinámica. No son temas que salgan muchos, pero pues hay que verlos, ¿vale? Vean, entonces ya vimos lo de circuitos, lo general. Vamos a mirar esta parte termodinámica. Recordemos entonces que el calor siempre lo vamos a ver como una energía y el calor está asociado al cambio de temperatura. Si yo tengo dos sustancias, como en este caso, una está a 10 grados Celsius, la otra a 25, entre ambas va a haber un cambio de temperatura, o sea, va a haber una transferencia de calor. La que está a 10 grados Celsius va a ganar calor y la que está a 25 va a perder calor. Pero cómo se dé este cambio depende de la masa, del calor específico y, pues bueno, el cambio de la temperatura. ¿Listo? A rayos. Entonces, calor es igual a masa por calor específico por delta T. Recuerden que el calor específico de una sustancia es el calor que debo suministrarle a 1 kilogramo de esa sustancia para que aumente su temperatura en 1 grado Celsius. Básicamente, el calor específico de cualquier sustancia es propio para la sustancia, ¿sí? Entonces, ese me lo suelen dar. Vamos a hacer este ejercicio. Cuéntenme cuál es el calor absorbido por la sustancia si este es el calor específico. Y acá les voy a poner las ecuaciones. Mm.
Ok, no me dio eso. Me dio 66, no me dio eso. Todo claro. Ok. Correcto, Michelle, sí me dio eso. Ok, bueno, vamos a mirar, listo. Entonces, vale, vamos a mirar acá qué pasa. Entonces yo tengo que verlo, ¿cómo decirlo? Simplemente reemplazar en la ecuación. Acá es calor absorbido porque pues se calentó, ¿no? Entonces mi calor absorbido es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. En este caso, mi calor absorbido es igual a la masa, que serían 1000 gramos, por el calor específico, que sería 3 calorías sobre gramo por grado Celsius, multiplicado por el cambio de temperatura, que es temperatura final menos inicial. La temperatura final nos dice que es 55 grados Celsius menos la inicial, que es 35 grados Celsius. Entonces mi calor absorbido es igual a 1000 gramos por 3 calorías sobre gramo por grado Celsius, por 55 menos 35 nos da 20 grados Celsius. Dese cuenta que acá se le va a cancelar gramos con gramos y acá grados Celsius con grados Celsius. Nos queda en calorías, es una unidad de energía. Por eso usted habla en la comida en términos de calorías. ¿Qué energía me aporta esa comida? Entonces el calor absorbido viene siendo igual a ¿qué? 3 por 1000, 3000 por 20, 60.000. 60.000 calorías. ¿Listo? Ese es el calor absorbido. Y básicamente de eso tratan los ejercicios de termodinámica, de jugar con esta misma ecuación. Solamente que cuando yo trabajo esa termodinámica, pues la unidad no debería estar en kilocalorías, no necesariamente, pues sería 60 kilocalorías. Pues da igual. Pero entonces acá cuando yo traje con esto, tienen que tener en cuenta no solamente esta ecuación, sino también que, y acá se las voy a colocar, el calor absorbido es igual a menos el calor cedido. Porque usualmente no les ponen una sustancia como acá, que esta es fácil, que esta es fácil, perdón, sino que les colocan dos sustancias. Entonces tienen que hacerlo de lado y lado. Calor absorbido igual a calor cedido. Y es lo más difícil que les pueden poner. Vamos a mirar. Entonces, hagamos esta 8. Acá sé que me van a decir, bueno, ¿y cuál es el calor específico de la leche? Como ambas sustancias son leche, en algún punto se les va a cancelar. Entonces no se preocupen. Vamos a mirar cómo nos va. Listo. Entonces les voy a colocar las ecuaciones, que son tres en sí.
No me dio esa. ¿Quién le dio 50 que no me da esa o sí? No. No, por ahora nadie ha dado con la respuesta correcta. No. No. De hecho ya me nombraron las tres, pero las tres son incorrectas. De pronto la anotación puede parecer un poquito larga, ya la vamos a hacer, no es tan larga. Pero desde que ustedes hagan este ejercicio, créanme que cualquier cosa que les coloquen de termodinámica lo podrán hacer. Listo, solo una persona me acertó acá. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Listo. Entonces yo tengo que sí o sí definir lo primero, y es la ecuación. El calor absorbido es igual a menos el calor cedido. Disculpen el ruido, por favor. Denme un segundo que tengo vecinos que están taladrando esta hora. No se escucha casi. Ah, listo, gracias. Bueno, vamos a mirar a ver. Entonces tenemos que el calor absorbido es menos el calor cedido. Entonces, ¿quién absorbe calor? El que tenga menor temperatura. ¿Quién cede calor? El que tenga mayor temperatura. Entonces, ¿quién va a absorber calor? Entonces, aquel que está a 10 grados Celsius. ¿Quién va a ceder calor? Aquel que está a 90 grados Celsius. Entonces, calor absorbido, el que está a 10. Entonces, sería la masa, que es 1 kilogramo. ¿Listo? Entonces, sería MC delta T igual a menos MC delta T. Si esto es la masa del que está a 10 y la masa del que está a 90. Porque ese es el que cede, el de 90, y el que absorbe es el de 10. La masa del que está a 10 es 1 kilogramo por el calor específico de la leche por el cambio de temperatura. Es igual a menos la masa del que está a 90 son 3 kilogramos por el calor específico de la leche por el delta temperatura. ¿Qué pasa con ese calor específico de la leche? Se me va a cancelar. ¿Cómo lo pueden ver? Acá está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Y me queda todo esto igual. O sea, cuando es la misma sustancia se les va a cancelar el calor específico. A menos 3 kilogramos por delta T. Entonces, calor específico dividido entre calor específico de la leche. Entonces se les va a cancelar y se les va a cancelar. Entonces, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar 1 kilogramo por delta T. Delta T es la temperatura final, que es la temperatura en la que mi sistema llega al equilibrio, menos la temperatura en la que estaba, que eran 10. Es igual a menos 3, lo mismo por delta T.
que es la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial que estaba a 90. ¿Listo? Y ya lo que sigue es prácticamente resolver algebraicamente esto. Vamos a mirar. Entonces acá como es 1, pues fácil. Nos queda 1 por TF, nos queda TF menos 10. Es igual a menos 3 por TF menos 3TF, menos 3 por menos 90 más 270. ¿Listo? Colocamos TFs a todas a un lado. Este está restando, pasa a sumar. Lo mismo este 10 está restando, pasa a sumar. Y nos queda TF más 3TF es igual a 270 más 10. ¿Listo? Entonces nos queda acá 4TF es igual a 280. TF es igual a 280 sobre 4. Profe, no Y es eso un te menos, da, es que usted allá en el 10 tiene un menos. en donde tengo un menos. Ahí Ah, donde puso ahí abajito con verde, que es TF claro, mira, menos es 10. que ya. Lo que pasa es que este 10 que está restando lo paso al otro lado a sumar. ¿Listo? Pero entonces acá es más 10. ¿Sí es claro? Estaba restando y pasa a sumar. Ah, sí, 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 sí. ¿Listo? De pronto todo es mucho más o principalmente la parte del despeje, pero entonces eso nos da 70 grados Celsius. Si usted puede hacer este ejercicio, créame que puede hacer cualquier ejercicio que usted le ponga de termodinámica. ¿Vale? Entonces la opción correcta es la opción D. Cuéntenme si es claro, si hay dudas, preguntas. ¿Vale? Solamente utilice esta ecuación. Créame que las ecuaciones se la van a dar, se le van a colocar en un ejercicio, va a ser fácil. Ahorita en el intensivo veremos ejercicios, pues diferentes ejercicios que nos permitirán saber cómo es la prueba también, seguirla conociendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Igualamos que el calor cedido es igual a menos, el calor absorbido es igual a menos el calor cedido. ¿Quién absorbe el calor? Quien estaba a 10 grados. ¿Quién cede calor? Quien estaba a 90. Entonces sería la masa del que está a 10 por su calor específico por delta T es igual a menos la masa del que está a 90 por su calor específico por delta T. Y coloco los datos, ¿va? Acá lo que va a pasar es que se me van a cancelar los calores específicos de la leche porque es la misma sustancia. Y nos queda que 1 por TF menos 10 es igual a menos 3 por TF menos 90. Y lo que hago es pura álgebra. ¿Sí? O sea, despejar TF. Que si hay otro método, no. De pronto hay ejercicios más fáciles como este que colocamos acá. Yo creo que si le sale en el ICFES, o sea, es que sí ha salido como este, pero solamente lo vi una vez, que dije, uy, son dos sustancias. Pero si le sale en el ICFES, yo creo que va a ser mucho más como este que hicimos acá, ¿vale? Pero esto no se asusten, es pura álgebra. O sea, en realidad es simplemente igualar estas ecuaciones y ya. Realícenlo nuevamente, verifiquen lo que les dé y ya con eso de termodinámica está bien. Más los conceptos que repasemos. Listo, chicos, chicas, porfa, ya se va a acabar la clase. Dejamos justísimo a tiempo. Califiquen la clase de 1 a 5. Cuéntenme qué sugerencias para mejorar. Los leo. Ustedes saben que siempre estamos muy atentos a lo que nos digan. Y ya, listo. También cómo les apareció la Gracias, profe. plataforma. Hasta luego. Gracias. ¿Vale? Chao. Todo lo que nos puedan decir, yo sé que los molesto mucho en clase, pero créanme que es para nuestro bien y el de sus futuros compañeros. Chao a todos, chao a todas, gracias. Hasta Chao, profe, luego. Gracias, gracias. profe. Profe, Gracias. ¿ahí fue está en la plataforma de la clase? No estoy seguro, no estoy seguro, la verdad. No estoy seguro. Bueno, no pasa nada, gracias. Chao. Vale, vale, chao. Pero si está, porfa, háganla, porque eso nos ayuda siempre a mejorar. Y nos vemos Chao, ahorita en el profe. envío, los Chao. que puedan a las 9. Listo. Chao a todos, chao, chao. Los que quieran, voy a hacer un repasito de trigonometría. Ahí. Profe, ¿nos puedes hacer un favor? Listo. ¿Nos puedes enviar el link para uno ver las clases grabadas? Que eso está en privado. Cómo así, perdón? Pues es que cuando uno entró al grupo nos mandaron un link de un contenido privado que montaban a YouTube. Ya.
comunícate con la línea de atención o si quieres escríbenos al interno y lo volvemos a enviar, porque es que tú tienes que aceptar una invitación de YouTube para que puedas ver esos videos. ¿Listo? Ok. Porque por el Entonces, cuidado no me da por ver las grabaciones. claro, no te da. Entonces, envíanos, escríbenos y pues ahí miramos qué fue lo que pasó y revisa tu bandeja de entrada. A veces hay que darle a aceptar la invitación de YouTube y ya, es eso. Ah, listo, gracias. Vale, vale, muchas gracias, que me les vaya muy bien. Chao a todos, chao a todas. Hasta Con los que luego. quieran nos vemos ahorita, ¿vale? El repaso que vamos a hacer es un repaso principalmente teórico. Entonces, no es de lo que hemos visto en clase, es para reforzar. Chao.